Muy bien, jóvenes, vamos a terminar entonces nuestra pequeña práctica que teníamos acá de 2 enunciados todavía y decía, apenas se levantó, sintió muchos mareos, ¿no? Ese apenas, ¿a qué categoría gramatical está modificando? Ya sabemos el adverbio aquí modifica, verbo, adjetivo y otro adverbio. ¿Mm? ¿A quién modifica ahí? A ver, veamos. Apenas se levantó, sintió muchos mareos. Al verbo muy bien, levantarse, perfecto, y resolvió muy bien todas las preguntas, ese bien, ese muy, ¿a qué está complementando? Tenemos ahí la palabra bien. Si tuviéramos un adjetivo, sería algo así como bueno. Cuando decimos, por ejemplo, niño bueno, ¿no? O buena acción, o buena idea, ¿no? Y ahí sería que el adjetivo justamente modifica un sustantivo, ¿no? Y estaría dentro de sus funciones. Pero cuando tenemos esta palabra bien, mal, en realidad es un adverbio. Y muy bien sería una frase adverbial que funciona como circunstancial de modo. Exacto, exacto. Lo resolvió así, modo. ¿Cómo así? Muy bien. Frase adverbial que funciona como circunstancial de modo, ¿cierto? De modo, muy bien. Aquí tenemos sus respuestas por si acaso, los puse por si alguien necesita cotejarlas en algún momento, ¿ok? Y entonces ahora vamos a ver ese cuadrito que les había dejado para que lo observen, que era justamente aquel que nos muestra estas diferentes posibilidades de presentarse, ¿no? Estas palabras. Por ejemplo, cuando tenemos la palabra poco, mucho, demasiado, suelen ser confusas porque pueden funcionar como otras categorías gramaticales, que es como lo que estuvimos viendo al inicio un poquito, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra mucho, que yo veo mucho y yo sé que es un adverbio, mucho. Comen mucho, yo sé que es un adverbio, cantidad, circunstancial, perfecto. Pero ¿qué pasa si dice comen mucho queso? Las cosas cambiaron, porque ya no es comen mucho, sino es mucho queso. Y entonces la palabra mucho está modificando a queso. Y una palabra que modifica un sustantivo, ¿qué categoría gramatical puede ser? Determinante. Aquí mucho de mucho queso es un determinante. ¿Se dan cuenta? Y es exactamente igual, ni siquiera como poco que nos confundía y podríamos identificarlo por la S de pocos, ¿no? Aquí es exactamente igual. Mucho de mucho queso. Y ahí es determinante. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Y qué pasa si yo digo comen muchos? Esa palabra muchos, si yo digo muchos, puede ser pues comen muchos, muchos dulces, muchos chocolates, y muchos en realidad lo que hace ahí, flexionado el número, es reemplazar a algo, reemplazar a un sustantivo que puede ser chocolate, que puede ser dulces, y entonces ahí es un pronombre. ¿Se dan cuenta? Ahí es un pronombre. Ah, entonces siempre el contexto nos va a ayudar para no cometer equivocaciones o verlo de forma mucho más certera. ¿Ok? La palabra demasiado también, porque dice duerme demasiado, adverbio, cantidad, adverbio. Pero si digo duerme demasiado tiempo, las cosas cambian. Porque demasiado tiempo, demasiado está modificando a tiempo, y entonces modificando un sustantivo, ¿qué es un determinado? Duermen demasiados. Ahí ya es pronombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sustantivo, usted ya sabe, ya sustantivo, ¿no? Cuando dice la mañana.
sin lugar a dudas. Ese la hizo que las cosas cambien, ¿no? El mal, ese artículo hace que mal funcione como un sustantivo. Las cosas cambian. La tarde, ya cambiaron. El artículo, ¿se da cuenta el poder del determinante de ese artículo que hace que un adverbio ya no funcione como tal, sino como sustantivo? No se olvide, no se olvide. Es el la mañana, la noche, el sí, el bien, el mal. Ese artículo hace que las cosas cambien. ¿Okay? Entonces, este cuadrito así sencillito como lo ve, nos va a permitir ver las circunstancias en las cuales estas palabras que conocemos como adverbios no funcionan como adverbios, sino como otras categorías gramaticales. Otras categorías gramaticales. Entonces ya saben que esta es la palabra, no sé, pues mucho, puede ser adverbio, puede ser determinante, puede ser pronombre. ¿Cómo lo diferencio? Por el contexto. No hay otra posibilidad, por el contexto. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Muy bien, entonces este cuadrito era es muy práctico y es muy importante para evitar confusiones con el adverbio. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, vamos a revisar ahora las preposiciones, ¿ok? Y en el caso de las preposiciones, que ya la conocemos, ¿cierto? Podemos recordar igualmente que morfológicamente es una palabra invariable, eso ya lo sabemos, no cambia, no se flexiona, no varía, invariable, morfológicamente hablando, invariable. Sintácticamente, ¿qué podemos decir de la preposición? Por ejemplo, imagínense que a nosotros nos dan esta expresión, ¿no? La casa de Pedro. La casa de Pedro es muy linda, muy bonita, amplia, bella, lo que se quiera. La casa de Pedro. Y de pronto nos dicen, ¿cuál es el núcleo de la FN? Entonces, si es que yo no lo sé muy bien, comienzo a reflexionar y digo, ¿la FN tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre? Comienzo a buscar y encuentro dos sustantivos, casa y Pedro. Y cuando me preguntan cuál es el núcleo de la FN, yo quizá lo dudo y digo, bueno, puede ser Pedro porque es un nombre propio, ¿no? Pero puede ser casa porque también es un sustantivo, ¿no? Pero si tuviera que elegir entre los dos, ¿qué marca la diferencia? La preposición. Porque si bien es cierto, los dos son sustantivos, ya uno es propio, uno es común, pero los dos son sustantivos, se supone que no hay una diferencia jerárquica porque son dos sustantivos, misma categoría gramatical. Pero lo que marca la diferencia es la preposición. Porque lo que hace la preposición es unir a esos dos sustantivos, pero establece una jerarquía. Hace que uno de ellos dependa del otro. Por eso se dice que la preposición es un nexo, o sea, une, es un nexo, pero subordinante. Entonces, usted ve esa relación de subordinación, esa relación de dependencia, lo puede ver, ¿se da cuenta? Entonces, frente a la casa de Pedro y me piden cuál es el núcleo, yo tengo que elegir al núcleo de la frase nominal como un elemento que esté libre de toda subordinación. Entonces no puedo elegir Pedro. No, ¿por qué? Por la preposición. Porque Pedro está subordinado al sustantivo casa. Y más bien casa está libre, libre. Ese es mi núcleo, casa. ¿Por qué? Porque está libre de toda subordinación. Entonces, la preposición lo que hace un poco es eso, subordinar una estructura a otra. Por eso es que se le dice que es un nexo subordinante. Enlaza, pero en relación de dependencia. Lo ve, ¿cierto? En el caso del valor semántico, no tiene un valor semántico propio. Lo que presenta es un valor semántico contextual. ¿Cómo así contextual? Ya usted lo sabe. ¿Cómo así contextual? Imagínese pues la preposición de, que es una de las más conocidas, la más usada, etc. Y entonces de repente le dicen torta de chocolate, ¿no? O sea, uno se imagina una torta de chocolate. O bueno, de fresa, lo que usted quiera, vainilla, ¿no? Y entonces
ese de, cuando decimos torta de chocolate, me dice de qué está hecho. Entonces, la preposición de tiene una carga semántica que implica materia, constitución. Si digo una casa de madera, ¿de qué está hecha? De madera, materia, constitución. Pero si yo digo la casa de Pedro, ya no es de qué está hecho, sino es a quién le pertenece. Entonces el de en la casa de Pedro es pertenencia. Si no digo ni la torta de chocolate ni la casa de Pedro y digo, habló de su vida, ahí sería tema, tópico, asunto, ¿de qué está hablando? Y las cosas cambian por el contexto. La preposición es la misma, pero el valor semántico cambia de acuerdo al contexto. ¿Y qué pasa si yo digo, llegó de Ica? Ay, ya no tiene nada que ver con lo anterior. Ahora me está hablando que llegó de un lugar, procedencia. Entonces las preposiciones, ¿no? Tienen un valor semántico contextual, dependen exclusivamente de aquello que los rodea, del contexto. Entonces cuando uno habla de preposición, debe recordar eso. Palabra invariable, nexo subordinante y valor semántico contextual. ¿Ok? Básico. ¿Qué más? A ver, déjenme expandir un poquito esto. Ya está. ¿Qué más? Ya hemos definido la preposición según estos tres criterios. ¿Qué más? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la encontramos? Bueno, lo vamos a encontrar con una sola palabra, que sería simple, con una sola palabra, con un solo lexema, que sería simple, con dos o más palabras, que sería pues una locución, como lo hemos visto en la locución adverbial, ¿no? Con dos o más palabras, locución, o aquello que vimos hace algunas semanas, cuando vimos determinantes, en forma contracta. En forma contracta es cuando está con un determinante fusionado y se enlaza, ¿no? Ese al, del, donde usted ya sabe qué es lo que hay adentro. Entonces, si le piden contabilizar, usted ya sabe lo que hay ahí, en el interior. Entonces, vamos a poder encontrar la preposición en estas tres formas. Simple, con una sola palabra, con dos o más palabras en forma de locución o en una fórmula contracta. Estas locuciones tienen el mismo valor de una preposición, solamente que suelen ser así, pues una construcción de varias palabras. Por ejemplo, que dice a base de. Entonces yo no quiero decir torta de chocolate, sino quiero decir torta a base de chocolate. De repente la torta por fuera es blanca, ¿no? Pero de repente el bizcochuelo es de chocolate, el relleno es de chocolate, entonces yo quiero poner ahí torta a base de chocolate. Entonces yo puedo ver la blanca por fuera, pero yo sé que la base, el bizcochuelo, el contenido, el relleno es de chocolate. ¿Te das cuenta? A base de, como que me da un poquito más de información, un poquito más. Pero igual es valor prepositivo, sin duda. ¿Te das cuenta? ¿Y cuáles son entonces los valores semánticos de la preposición? Los valores semánticos de la preposición, porque vamos a encontrar varios valores semánticos según el contexto, van a ser, por ejemplo, en el caso de las diferentes preposiciones, ¿no? En el caso de la a, tendríamos ahí, por ejemplo, a tu pedido, ¿no? Causa. Yo traeré rosas a tu pedido. Que podría ser otra preposición también, sí, podría decir por tu pedido. Podría ser porque tú lo pediste. Entonces se da cuenta cómo es que yo puedo ir utilizando diferentes nexos, que pueden ser conjunciones o que pueden ser preposiciones, que involucran este valor. ¿Sí? Causa. ¿No? Llegará a las 10. Tiempo. Viven a 10 kilómetros distancia. Irá a explicarlo. Finalidad. Entonces, el a, como el de, como el con, tienen diferentes valores. Estos son algunos de ellos. Si yo digo, por ejemplo, irá a China
a comprar, no sé, vacunas. Ya nadie compra vacunas. Irá a China a comprar vacunas. Es destino. No es distancia, no es causa, no es tiempo, no es finalidad. Es destino. Irá a ese lugar, a ese destino. ¿No? Irá a China. ¿Te das cuenta? Si yo digo, María preparó la torta de chocolate a mano, no usó batidora, nada. A mano, ese A tiene otro valor. Lo preparó a mano. ¿Qué valor? ¿Mm? No es causa, no es distancia, no es tiempo, no es finalidad, no es destino. ¿Qué es? Lo preparó a mano. Modo. Forma de preparación. Modo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El de, que hemos visto pues de pertenencia, que hemos visto pues de materias, ¿no? Que hemos visto pues de destino, qué sé yo. También puede ser de funcionamiento. Usa reloj de arena. Necesito un vaso de agua, contenido. Claro, antes había todo un tema de si era de agua o con agua. Pero la RAE acepta los dos. Dice, pues es ilógico que me den un vaso de agua, porque no sería un vaso. Pues. O sea, no, ¿cómo va a ser un vaso? Entonces, acepta los dos, de agua y con agua. Los acepta. Contenido, dice. Ya. Se despierta de noche, tiempo. Además de los de que ya hemos visto, ¿no? Pertenencias, ¿no? Materia, dirección. Se da cuenta que son algunos de los valores semánticos porque depende del contexto. Analiza el contexto y más o menos podrá identificar qué valor se le está dando. Tome un vaso con agua, contenido, lo recibió con amabilidad, modo, camina con muletas, instrumento, viajó con su familia, compañía, ¿no? Para mañana lo tendrá hecho, tiempo. Es un estacionamiento para minusválidos, para ese tipo de personas, con esas características, destinatario. Mañana saldremos para Huaral, lugar, ¿no? Lugar. ¿Qué más? A ver, tenemos acá algunas más. Sí, en realidad son muchas más, pero son las más conocidas, las más usadas, las que estamos revisando ahora. ¿Ok? Dice, tiene trabajos por corregir, acción futura. Todavía no las ha corregido, las va a corregir. Entonces, por corregir, acción futura. Puede viajar por avión, medio, transporte. Lo estudian por la noche, por la mañana, por el día, tiempo. Lo haré por ti, ¿no? Así como mandó. Lo haré por ti, causa. Lo haré por mi mamá, causa. Lo haré por mí, causa. Su celular está sobre la mesa, lugar. Hablan sobre un tema, sobre economía, asunto, tema. Está en reposo, en ese estado, reposo. El debate acabó en risas, resultado. Redacta en tercera persona, modo. Ella nació en el 2021. Bien, ¿se da cuenta? ¿Mm? Ella está en casa, ubicación, lugar. ¿No? Chocó contra un muro, el pez nadaba contra la corriente. Contra se reconoce básicamente por oposición, pero se da cuenta que también puede ser ubicación, porque se choca contra algo, contra alguien. Entonces se ubica en esa posición. ¿Sí? Entonces, no son las únicas preposiciones, pero son algunas de las más usadas y estos son algunos de sus valores, porque tienen más. Usted ya está viendo que el contexto me puede dar más valores, ¿ok? Más valores semánticos. ¿Listo? Entonces, más o menos, cuando hablemos de preposiciones, ya sabemos que hay que recordar las definiciones según cada criterio, hay que ver cómo es que se presenta en forma simple, en locución o en forma contracta, hay que ver los valores semánticos que puede adquirir en sus diferentes contextos. ¿Por qué? Porque tiene significado contextual, no se olvide, significado contextual. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver nuestro ejercicio de aplicación. ¿Ok? Antes de eso, recordar algo. ¿Se acuerdan cuando vimos frase nominal?
y había esta función de complemento, ¿no? En frase nominal había esta función de complemento y las funciones de complemento estaban encabezadas por una preposición. Había complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo, pero en específico cuando es complemento de verbo se le llama complemento de régimen. ¿Ya? Entonces, a veces, si en alguna circunstancia encuentra esa palabrita complemento de régimen, se refiere a esto, complemento de verbo. ¿Así? ¿No? Complemento de verbo. El encabezamiento es una preposición, ¿cierto? Entonces, veremos, por ejemplo, cuando veíamos complemento de nombre, complemento de adjetivo, era cuando especificábamos algo acerca de ese adjetivo o de ese nombre. Si yo digo, por ejemplo, María recibió la noticia. ¿De qué? De que su mamá llegó. Ese de que su mamá llegó, complemento de noticia, complemento de nombre. Pero se dan cuenta que tiene una preposición que enlaza toda una estructura que depende de un nombre. Esa es la preposición. Nexo subordinante. También podría ser de un adjetivo. Si yo decía, por ejemplo, María está angustiada. ¿De qué? De que su familia no lo logre, ¿no? Si quiere realizar alguna acción. Ese de que su familia no lo logre. Toda esa estructura está subordinada a ese adjetivo angustiada. Y en el caso de verbo, era igual. Pedro se arrepintió. ¿Y qué? De no haber ido a la fiesta. Toda esa estructura de no haber ido a la fiesta complementa al verbo arrepentirse. Entonces, cuando usted está frente a este complemento de verbo, que usted sabe que va encabezado por una preposición que establece esa diferencia, desnivel sintáctico, que nos da una subordinación, ¿qué hay? Complemento de verbo, también conocido como complemento de régimen, ¿ya? Acuérdese de algo, de llevar las salsas picantes. La congresista insistió, ¿en qué? En promulgar esa ley. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, ¿no? Entonces, estas estructuras están en relación de dependencia del verbo y lo están complementando y se están enganchando a él con la preposición que crea esta circunstancia de complemento, dependencia, subordinación. ¿Ok? Listo. Entonces ahora veremos, ya, ejercicio de aplicación. Ay, verdad, ejercicio de aplicación. De la preposición. Y entonces me piden ahí, ¿cierto? Me piden ahí que identifique el valor semántico de las preposiciones y además en el punto 2 que indique quizá cuáles son los enunciados correctos, ¿no? Correctos o incorrectos. Podríamos utilizar uno de ellos, ¿no? Los correctos quizás. ¿Ya? A ver, un minutito, mírelo y lo resolvemos y con eso ya nos quedan solamente las conjunciones, que son sencillitas, ¿no? Y que las vamos a volver a ver de aquí a 2 semanas porque son conjunciones coordinantes y subordinantes que se ven en oraciones compuestas subordinadas. Hoy día vamos a ver las subordinadas un poquito, un poquitito. ¿Ya? A ver, mírelo por favor y lo resolvemos juntos. ¿Sabes? Un minuto. ¿Ya estamos? A ver, vamos a ver, dice ahí, está usando una crema contra las alergias. Esta preposición contra, ¿qué valor tenía? ¿No? Habíamos visto dos valores y había uno que era el más usado. ¿Qué valor tenía ese contra? ¿Mm?
Oposición, claro que sí, muy bien, oposición. El bisturí se debe usar con mucho cuidado. ¿Qué valor expresa esa expresión con mucho cuidado que determina el valor del con? ¿Se acuerdan que las preposiciones son valor contextual? Entonces, ese con mucho cuidado me da el valor de la preposición. O sea, el con por sí mismo no me puede dar un valor. Lo que me da el valor es con mucho cuidado. ¿Se da cuenta? Por el contexto. El bisturí se debe usar así, así con mucho cuidado, ¿no? Ese con se usa mucho para estos valores de modo, por ejemplo, ¿no? De modo. En la alternativa C, que dice, va al cine con su hermano menor, con su familia, con sus amigos, con su enamorada, ¿no? Ese con su hermano menor, ¿qué valor le da al con? ¿Se da cuenta, no? El contexto es lo que me da el valor del con. Porque yo veo ahí con, y digo, oh, por Dios, ¿qué valor va a tener si los dos son iguales? Y sí, las preposiciones son iguales, pero el contexto es diferente. El contexto. Y es compañía, claro que sí, compañía, ¿se da cuenta? En un mes, en un año, en un día, obtendrá su licencia de manejo. Entonces, ese en de un mes es lo que me da el valor, es lo que le da el valor. No el en solito no tiene, no lo puedo definir. Pero si me dice en un mes, me está hablando de tiempo. Muy bien, de tiempo. Se encuentra bajo las órdenes del coronel. Se encuentra bajo las órdenes de su mamá. Dependencia. Valor semántico de dependencia. Depende de alguien. ¿De quién? Del coronel. Depende de alguien. ¿De quién? De su mamá. ¿Te das cuenta? Dependencia. En el punto 2 dice correcto e incorrecto. Y ahí vamos a encontrar dos enunciados correctos. La alternativa B, que dice preparó un refresco a base de limón, que está bien, a base de locución prepositiva. Y la alternativa D de dedo, que dice bebieron 2 tazas de café instantáneo. Entonces la B y la D son correctas. ¿Qué precisión haríamos en la A? La RA establece, dice ahí, Carmen necesita una terma de gas. Utilizar el de cuando tenemos ahí ese tema de, en este caso, de funcionamiento, ¿no? De gas. Luego dice, adelante de Julio hay 5 personas. Y parece que está bien, parece. Pero hay un detalle. Cuando yo utilizo la palabra adelante, que involucra una posición, se usa cuando yo digo, Pedro está adelante. Punto. Pedro está adelante, en esa posición. Adelante. Pero cuando yo especifico de qué está adelante, de quién está adelante, las cosas cambian. Porque ya no puedo utilizar el adelante, sino solamente delante de. Eso va conectado con la preposición. Delante de. Pedro está delante de su familia. Pedro está delante de la profesión. Pedro está delante de Julio. Entonces, hay un uso diferente para adelante respecto a la palabra delante. Y en ese caso que me esté especificando de quién está delante, que es de Julio, ya no cabe colocar la A en adelante. ¿Ok? Entonces ahí es esa corrección. Y por último dice, su familia se ha mudado al Agustino. Y eso lo hemos visto en tema de mayúsculas. ¿Cuál sería la corrección en la alternativa E? Eso lo hemos visto en mayúsculas. ¿No? ¿Cuál sería la posible corrección que usted ve en ese enunciado? Entonces se va a dar cuenta que hay cosas que ya hemos visto, pero desde otros temas, desde otra perspectiva, pero que al final coinciden, coinciden. ¿Mm?
¿Qué corregimos ahí? Su familia se ha mudado al Agustín. Que parece que está bien, ¿ah? Parece. Pero hay un detallito ahí. ¿Mm? Usted observa ahí, ¿cierto? Que la palabra, el nombre, la denominación no es solamente Agustino, sino es el Agustino. Y entonces cuando el artículo formaba parte del nombre, ¿no? Del nombre propio, el artículo tenía que ir con mayúscula, ¿se acuerdan? ¿No? Así como la de La Habana, el de El Cairo, el de El Agustino, era parte del nombre. Entonces tiene que ir con mayúscula. Y en esas circunstancias yo no podía colocar ese artículo dentro de una forma contracta, porque perdía la mayúscula y no la puede perder. Entonces es A separado, el, mayúscula muy bien, el Agustino. Entonces se da cuenta cómo acá el tema de mayúsculas que vimos nos ayuda a identificar que no puede estar en una fórmula contracta con una preposición por el tema de mayúsculas. Pero la contracción también involucra la preposición. Y entonces me recuerda que no puede suceder. ¿Se da cuenta? ¿Mm? Muy bien, aquí le coloqué su desarrollo para que lo tengan para cualquier circunstancia en todo caso. Y ahora sí vamos a ver las conjunciones. Sabemos que presenta característica morfológica similar al adverbio, similar a la preposición, porque morfológicamente es una palabra invariable, ¿no? Las conjunciones, morfológicamente, se definen también como palabras invariables, ¿cierto? Entonces no vamos a tener problemas porque ya sabemos que no se van a modificar, ¿ok? Dice, no llegó porque estaba enfermo. Pienso, luego existo. No cambian. Son conjunciones. No se flexionan. Nadie los puede obligar. Sintácticamente, ¿qué son las conjunciones? Su cerebro, su mente ya lo sabe, ¿ah? Su mente lo sabe desde cuando usted tenía 3, 4 años, 5, 6, 7, cuando adquirió la lengua y comenzó a usarla, usarla, usarla. Y ya usaba conjunciones, 7 años ya usaba conjunciones, ¿ya? Ya las usaba. Desde los 4, 3 ya habla, ¿no? A los 7 ya estructuraba. Todo está ahí adentro. Solamente estamos tratando de describir, explicar un poco la parte gramatical. Pero su mente ya lo sabe desde que usted adquirió la lengua. ¿Qué es la conjunción? Un nexo. Su mente ya lo sabe, lo internalizó y por eso lo comenzaba a usar, por eso lo usaba. La conjunción es un nexo que puede ser coordinante y en otros casos tendremos nexos subordinantes, ¿no? La conjunción es eso, un nexo que coordina o que subordina estructuras. Y semánticamente, ¿podemos darle valores? Sí. Si yo tengo un I, diré que es copulativo. Si tengo un O, diré que es disyuntivo. Si tengo un pero, diré que es adversativo. Entonces sí, yo reconozco valores semánticos para las conjunciones. Pero hay algunas conjunciones que dependen del contexto, que son contextuales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si me dan el qué? Y me dicen, ¿qué conjunción es? Ah, depende. ¿De qué depende? Del contexto. ¿Por qué? Porque el que es muy versátil, podría ser un qué copulativo, si es que yo digo, el bebé llora, que llora. Es un qué copulativo. Llora que llora. Copulativo. Y podría ser otra conjunción, sí. Si yo digo, Pedro ¿qué dijo? Dijo que viajará.
China la próxima semana a comprar vacunas, dice, va para la viruela del mono, ¿no? Dijo que viajará. Ese es otro qué. Yo lo veo igualito, señor, pero el contexto me dice que es otro qué. Porque este qué ahora está luego de un verbo transitivo. Este qué me dice que está encabezando el objeto directo. Y entonces ese qué es una conjunción completiva. Depende del contexto. ¿Lo ve? Y puede ser otro, sí. Dice María, bailó tanto en la fiesta, tanto, tanto, que le duelen los pies, ¿no? Entonces, ese que le duelen los pies es la consecuencia de haber bailado tanto. Entonces, este que ya no está encabezando un objeto directo, ya no está uniendo dos verbos iguales. Este que está encabezando el circunstancial de consecuencia. Bailó tanto. ¿Cuál es la consecuencia? Le duelen los pies, le duele el cuerpo, ¿no? Bailó tanto que se agotó, que se cansó, que le duelen los pies. Es la consecuencia. Entonces es un que consecutivo. ¿Se da cuenta? Entonces, habrán algunos que sí podemos determinarle un valor semántico, pero el contexto, ¿no? Nos va a ayudar a precisar el valor de otros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas posibilidades, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la conjunción, ya sabemos, morfológicamente es invariable, sintácticamente es un nexo y semánticamente expresa valores de unión, disyunción, explicación, causa, ¿no? Pero que en algunas circunstancias requieren del contexto para poder modelarlo bien, identificarlo correctamente, como ese qué, por ejemplo. ¿Okay? ¿Cómo vamos a encontrar la conjunción? Bueno, la conjunción la vamos a poder encontrar con una sola palabra, simple, o con dos, tres o más palabras en una locución. ¿Okay? De pronto lo que más vamos a identificar son locuciones, ¿no? Porque las conjunciones suelen ser o sea, dos palabras, locución explicativa. Sin embargo, dos palabras, locución adversativa. Por ello, dos palabras, locución ilativa. ¿Mm? Entonces, las locuciones van a ser mucho más frecuentes aquí en las conjunciones. También hay de una sola palabra, sin duda, claro que sí. Pero las locuciones conjuntivas suelen ser más usadas que las otras, que las locuciones adverbiales, que las locuciones preposicionales, ¿no? Aquí es como que a la par. Las simples y las locuciones, a la par se usan. ¿Sí? Una sola palabra, simple. Dos o más palabras, locución. ¿Ok? Ahora sí, la clasificación. La clasificación de las conjunciones. Tenemos las conjunciones coordinantes y subordinantes. ¿Cuál es la diferencia entre las coordinantes y subordinantes? Porque eso hay que tenerlo claro, ¿ah? Coordinantes, subordinantes. ¿La vamos a ver más adelante? Claro que sí, en 2 semanas la volvemos a ver, no se preocupe. Pero ¿cuál es la diferencia entre coordinante y subordinante? Su nombre lo dice, ¿ah? La coordinante lo que hace es unir dos elementos, dos estructuras, ¿no? Al mismo nivel. No establece jerarquías. Por ejemplo, ahí dice, Franco e Hilda trabajan juntos. Y yo me pregunto, ¿quién es más importante? ¿Franco o Hilda? Ah, bueno, Franco porque es hombre. No, no Hilda porque es mujer. No, Franco porque está primero. No Hilda porque tiene H. ¿Qué sé? Ninguna es más importante. Ninguna estructura es más importante que otra. Porque lo que hacen los nexos coordinantes es unir elementos que están al mismo nivel sintáctico. Al mismo nivel sintáctico. ¿Se da cuenta? No hay diferencia. En la otra que dice, no sé,
es diabético, es decir, su glucosa está elevada. ¿Qué es más importante? ¿Que es diabético o decir que su glucosa está elevada? Ninguno es más importante. ¿Por qué? Porque los dos están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque tienen un nexo que los une, que es un nexo coordinante. ¿Se da cuenta? Eso no sucede en los subordinantes. Porque en el subordinante sí se establece, cuando veamos oraciones compuestas, una idea principal y otra idea u otras dependientes. Ahí sí, en el subordinante hay una idea central, una proposición principal y las demás son subordinadas, conectadas con estos nexos subordinantes. Pero se da cuenta que el nexo muestra esa diferencia, ese desnivel, esa dependencia sintáctica. ¿No? Eso es fundamental, ¿eh? Coordinante, subordinante. ¿Cuáles son? Ah, no, porque las coordinantes son copulativas, disyuntivas, ya las subordinantes son tal. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que une elementos, en un caso, al mismo nivel sintáctico y en otro muestra ese desnivel, esa dependencia, esa subordinación. Eso es fundamental. ¿Ok? Dentro de las conjunciones coordinantes conocemos pues a la conjunción copulativa, disyuntiva, versativa, explicativa, distributiva y lativa. La copulativa ya la conocemos, ese y ni qué, ¿no? Y ni qué, alterna con y ni qué. Ya hemos visto cuándo se usa el qué, con verbos iguales. Llora que llora, baila que baila, ríe que ríe. Ahí está el qué copulativo, cuando son verbos iguales. No en otras circunstancias, cuando son iguales. Disyuntiva con la O, alterna con la U. Y esa disyuntiva es cuando me da a elegir una opción o la otra. No las une, las da a elección. No es igual decir María y Pedro viajaron. Me está diciendo que los dos viajaron. Aquí cuando me dice, ¿viajarás o te quedarás? Tengo que elegir una de las opciones. ¿Comerás pescado o carne? Tengo que elegir una de las dos opciones, no las dos. Esa es la disyunción, una elección. Eso es lo que plantea. En el caso de la adversativa, lo que plantea es una contradicción, porque es como, Julio es un buen goleador, es un buen futbolista, pero no lo voy a contratar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a contratar? Es un buen goleador, ¿no? Pero no lo voy a contratar. ¿Por qué? Ahí surge una causa, ¿no? De esa contradicción. Se dan cuenta del uso del pero. Es un buen futbolista, es un buen goleador, pero no lo voy a contratar. Porque hay de fondo una causa que explicaría esa contradicción, ¿no? O sea, si tú estás contratando futbolistas y eso es un buen goleador, ¿por qué no lo vas a contratar? Porque es vago, porque se va de fiesta, se va de parranda, porque no hace concentración, lleva a su familia de viaje, ¿no? Se pasean antes de partidos, ¿no? Se van de shopping. Entonces, es contradictorio decir que es un buen futbolista y decir que no lo va a contratar. O sea, eso es lo que expresa esta conjunción coordinante adversativa, una contradicción. Que hay una causa de fondo, la hay, pero expresa esa contradicción. ¿Te das cuenta? La explicativa con no sea, es decir, esto es, ¿qué hace? Con una proposición explica lo que se quiere decir en la primera, porque no se entiende por completo. Es diabético, y ahí eso qué quiere decir, yo no sé qué es ser diabético. ¿Qué quiere decir? Ah, que pues su glucosa se eleva, no se controla, ¿no? Ah, ok. Entonces con una proposición explico la primera, que no se logra comprender, que no suele ser comprensivo a todos, ¿sí? Las distributivas, que su nombre lo dice, distribuye ideas y se utilizan nexos repetitivos como ya, ya, ya llega, ya sale, bien, bien.
Bien hace frío, bien corre viento. Sea, unos otros. Distribuye. Eso nos ayuda a distribuir ideas. Y el nexo coordinante dilativo, se le dice dilativo porque es como un hilo conductor que enlaza dos ideas, dos proposiciones, en una relación de efecto-causa. Es tolerante. Por eso se llevan muy bien. Entonces, como hay que hay una relación de efecto-causa, ¿no? Una relación así. Ahí encontramos a este nexo coordinante hilativo, ¿no? Este hilo conductor que enlaza dos ideas en una relación de efecto-causa. ¿Ok? Y luego, para terminar, veremos los nexos subordinantes, ¿no? Donde casi todos, por no decir todos, casi todos, los que vemos ahí, introducen a la subordinada adverbial. Y vamos a ver exactamente iguales en la subordinada adverbial. Igual. ¿Mm? El causal, ¿qué introduce? El circunstancial de causa. Renunció porque le pagaban poco. Circunstancial de causa. Introduce la causa. Condicional, si estás triste, escucha música. Si estás triste, ese sí condicional. ¿Encabeza qué? El circunstancial de condición. Adverbial. Concesiva, aunque mi mamá no quiera, me casaré. Mi mamá no quiere, dice que no es un buen tipo, no sé, no la convence, pero yo voy a hacer una concesión, porque yo estoy enamorada, ciegamente, y lo voy a hacer. Entonces, este aunque es que se supone que no debería hacerlo, pero a pesar de eso, lo voy a hacer, porque establezco una concesión. ¿Te das cuenta? Entonces, es concesivo. Aunque no te conozca, me interesa tu porvenir. Se supone que si yo no te conozco, no me debe interesar. Pero a pesar de que no te conozco, me interesa. Entonces establezco una concesión. ¿Qué introduce el circunstancial? Adverbial, concesivo. Comparativa, superioridad, inferioridad, igualdad. Introduce el circunstancial de comparación. El modal, ¿qué introduce? Jugaron como les indicaron. Modo. Jugaron según les indicaron. Modo. ¿Qué introduce? El circunstancial de modo, adverbial. ¿Se dan cuenta que esto es lo que introducen las proposiciones subordinadas adverbiales? ¿Por qué? Porque cumplen función de qué? Circunstancial. De finalidad, estudia para ser un buen profesional. Estudia para complacer a sus padres. Estudia para, ¿no? Finalidad. Y la consecutiva que vimos hace poco, que era viajaba tanto, pero tanto, consecuencia, que ya nunca los veía. Comía tanto que le dio indigestión, consecuencia. ¿Se da cuenta? Este que introduce circunstancial de consecuencia. Entonces, todos estos que hemos visto son nexos subordinantes, ¿no? Que introducen el circunstancial de causa, condición, concesión, comparación, modal, finalidad, consecuencia. El único que no introduce un adverbial es la conjunción completiva. Esta que está ahí, aislada, a la izquierda, la completiva. Porque la completiva introduce una subordinada sustantiva exclusivamente en función de objeto directo. Exclusivamente en función de objeto directo. Dijo que viajará, objeto directo. Dime si tiene sed, objeto directo. Introduce el objeto directo, a diferencia de todas las demás que introducen circunstanciales. Esta es la única que no introduce circunstancial, sino objeto directo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué horas son, Dios mío? 1:03. Jesús. Bien, entonces tenemos acá una pequeña práctica que dice, identifique la clasificación semántica de las conjunciones. Voy a reducirlo un poquito. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a encontrar
En el punto A, ¿no? Debe tomar antihistamínicos, esto es medicinas contra la alergia. Y tenemos nexo, esto es, bien aumenta el presupuesto, bien reducen los gastos, bien, bien. Distributivo. Los asistentes gritaron tan fuerte, pero tan fuerte. ¿Cuál es la consecuencia? Que se quedaron disfónicos. ¿Mm? Si tomas tus medicinas puntualmente, te sanará. Si tomas, condición. Creo que sus recomendaciones son muy importantes. Creo, verbo transitivo. Todo eso que creo, ¿qué cosa es? Objeto directo. Y tiene el que de encabezamiento, que es una conjunción completiva. ¿Mm? Bueno, y luego me piden identificar las conjunciones, ¿ok? Entonces, aquí les he colocado sus respuestas para que lo puedan revisar, desarrollar en algún momento y lo puedan cotejar. Y les voy a colocar sus claves para que cuando desarrollen su práctica puedan cotejarla, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a colocar sus claves y ya con eso terminamos, ¿ya? Para que puedan cotejar su práctica. Así que no se preocupe si hay algo que todavía no está muy claro, porque es algo que vamos a seguir viendo en el transcurso de las semanas respecto a eh, ¿no? Presentar, listo. Entonces ahorita les coloco sus claves y con eso terminamos, ¿ya? Un segundito. Listo. Entonces ahí tienen sus claves para que puedan dejar su práctica. Es lo que teníamos que ver un poco el día de hoy. Y ya nos vemos la próxima semana, jóvenes. Muchas gracias por la participación y ya los dejo para que puedan almorzar, ¿ok? Un abrazo, cuídense mucho y hasta aquí llegamos.